Mientras se acerca la fecha límite para la salida definitiva de las petroleras extranjeras que han operado en Venezuela en los últimos años, tras la expiración de la licencia de Estados Unidos el próximo 27 de mayo, la firma Chevron y otras norteamericanas afectadas por la medida están desplegando una brutal campaña para intentar continuar haciendo negocios con la dictadura, según informes y testimonios. Este es nuestro programa de hoy. Las firmas norteamericanas están pagando grandes cantidades de dinero en grupos de lobby o cabildeo y también con influencers para intentar convencer a la administración Trump de que la salida de Venezuela de estas compañías es inconveniente para los intereses e incluso para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según la narrativa que ha sido propalada en una amplia serie de artículos de prensa en medios norteamericanos y en conferencias patrocinadas por importantes centros de pensamiento, aparentemente como parte de una campaña pagada, la salida de Chevron provocará un vacío que va a ser ocupado rápidamente por China, con lo cual Pekín incrementaría su poder en América Latina y Estados Unidos se arriesgaría a perder el acceso a las reservas energéticas de Venezuela, que quedarían supuestamente bajo control chino. Esta narrativa ha sido desmentida una y otra vez. China, que mantiene acuerdos petroleros desde la época de Chávez, no ha manifestado interés en invertir las grandes cantidades de dinero que requiere la producción de petróleo, en gran medida por los altos niveles de incompetencia y corrupción dentro de la dictadura. De hecho, importantes empresas petroleras chinas en Venezuela, como Sinopec, está buscando vender sus operaciones en pozos petroleros venezolanos y salir del negocio porque le resulta más conveniente simplemente comprar el producto final en lugar de arriesgar un capital y una infraestructura para producir el crudo y luego exportarlo. Una operación sin dudas mucho más costosa y riesgosa. Según la información disponible, varias empresas de cabildeo estarían trabajando en esta presunta campaña pagada con dinero de Chevron, entre ellas firmas como Ballard Partners de Miami y otras que están tratando de propalar esta narrativa de acuerdo a fuentes familiarizadas con el tema. Según reportó recientemente la agencia Reuters, Chevron y varias empresas europeas, entre ellas Repsol de España, están en conversaciones con la administración Trump para obtener autorización que le permita mantener sus operaciones en empresas conjuntas con la estatal venezolana PDVSA. Como se sabe, en marzo pasado Estados Unidos dio a estas empresas hasta el 27 de mayo para liquidar las operaciones que mantiene en Venezuela, que proporcionaban a la dictadura un estimado quizás superior a los 5.000 millones de dólares anuales en ingresos. Adicionalmente, la semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitió que expirara una licencia independiente para que las empresas estadounidenses de servicios petroleros mantuvieran operaciones en Venezuela. Estas empresas de servicios petroleros como Halliburton y otras son claves para las actividades de producción de Chevron. Ya no tienen licencia para operar en este momento. Las compañías petroleras están solicitando ahora a Estados Unidos que les permita al menos volver al tipo de licencia que tenían entre 2020 y 2022, la cual les impidió expandir sus operaciones en Venezuela o exportar petróleo, pero les permitió conservar sus participaciones, oficinas y una presencia mínima en el país, según fuentes citadas por la agencia Reuters. Esta alternativa presuntamente evitaría un éxodo de empresas extranjeras de Venezuela, pero podría llevar a que PDVSA vuelva a acumular deuda y a deber más
dividendos a las compañías, ya que planea asumir las operaciones que antes controlaban las empresas mixtas y gestionar las exportaciones por sí misma, algo que, por supuesto, con la incompetencia de PDVSA resulta difícil de anticipar o de creer. La producción petrolera venezolana ha disminuido drásticamente en la última década debido a la falta de inversión, la mala gestión y, por supuesto, las sanciones, pero el país aún posee las mayores reservas de crudo del mundo. Tras la decisión de PDVSA de cancelarle las cargas recientemente a Chevron, incluso cuando ya los tanqueros habían salido rumbo a Houston, tuvieron que devolverse. La petrolera norteamericana ha tomado medidas para reducir sus operaciones en Venezuela, donde es accionista minoritario de 4 empresas mixtas controladas por PDVSA. Cerca de 300 contratistas están vinculados directa o indirectamente a los proyectos de Chevron con PDVSA, responsables de aproximadamente una cuarta parte de la producción de petróleo de Venezuela, que está cerca del 1.000.000 de barriles diarios. La compañía incluso ha contratado nuevo personal en los últimos años. Somos la única empresa estadounidense que permanece presente en Venezuela, declaró recientemente el presidente de Chevron, Mike Wirth, en una entrevista televisiva. Si no fuéramos como han hecho otros, la producción de petróleo continuaría y las empresas estadounidenses serían reemplazadas por empresas de otros países, incluyendo supuestamente China y Rusia. Cuando el gobierno de Biden le otorgó una licencia amplia en 2022, PDVSA le debía a Chevron $3.000 millones acumulados durante el periodo anterior, cuando la compañía estadounidense no pudo acceder a los ingresos en Venezuela. El mecanismo de exportación de la autorización otorgada por Biden le ha permitido a Chevron recuperar casi la totalidad de ese monto adeudado, pero aún quedan algunos pagos de dividendos pendientes de PDVSA, de acuerdo a las fuentes. Es decir, ya Chevron no está perdiendo dinero en Venezuela y ha cubierto casi todo el monto de lo que PDVSA le adeudaba. Los expertos pronostican una disminución de entre el 15% y el 30% en la producción petrolera de Venezuela para fines de 2026 si se cancelan las licencias petroleras sin una alternativa. Pero Chevron no solo ha movilizado a su presidente para tratar de convencer a Trump de que les deje seguir operando en Venezuela, una medida que sin duda representaría un salvavidas financiero a las debilitadas finanzas de la dictadura. Otros activistas cercanos al llamado movimiento MAGA, que es este movimiento que respalda radicalmente las políticas del presidente Trump, se están sumando a la campaña de Chevron de una manera que ha sorprendido a muchos en la política norteamericana, sobre todo en el campo republicano. En los últimos días, la activista política Laura Loomer ha generado controversia en redes sociales al compartir mensajes que coinciden increíblemente con la narrativa del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. A través de su cuenta X, Laura Loomer ha defendido la permanencia de Chevron en Venezuela y ha acusado a la oposición democrática e incluso ha criticado a María Corina Machado de supuestamente favorecer a China, replicando declaraciones difundidas por medios afines al chavismo. Este jueves, por ejemplo, Loomer citó un reportaje de este pasquín chavista La Iguana TV para asegurar que altos funcionarios de la dictadura, entre ellos Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, están negociando con Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump. Según Loomer, dichas conversaciones tendrían como objetivo extender la licencia que permite a Chevron operar en Venezuela, la cual vence, como ya se sabe, el 27 de mayo. Por supuesto, no hay ninguna confirmación de que Grenell esté negociando con la dictadura de Nicolás Maduro. El activista repitió el discurso del régimen sobre la supuesta soberanía venezolana y cuestionó la no renovación de la licencia de Chevron, advirtiendo que su vencimiento podría facilitar una supuesta confiscación de activos de Chevron por parte del Partido Comunista Chino. Ojalá que Estados Unidos renueve las licencias antes del 27 de mayo
para no darle a otra victoria a China y así evitar que tenga más presencia en el hemisferio occidental, publicó Loomer en su cuenta X. En otro mensaje, Loomer comparó la situación de Venezuela con Siria. Dado que se levantaron las sanciones a Siria, también deberían levantarse las sanciones a Venezuela para evitar que China tenga un mayor dominio energético en Latinoamérica. Otra vez, la misma narrativa que ha sido ampliamente desmentida. El domingo pasado, Loomer arremetió contra la líder María Corina Machado tras participar en una entrevista con Fox News. La acusó de apoyar a China para que tomara el control de los activos petroleros estadounidenses en Venezuela, una afirmación disparatada, y también insinuó que María Corina estaba hablando en nombre de Trump y del Departamento de Estado, solo por decir que la oposición cuenta con el apoyo decidido de la administración Trump. Y escribió este comentario. ¿Es Machado ahora portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos? Fue una ironía que lanzó Loomer asegurando que su intervención, la intervención de María Corina en el canal Fox, debería haber generado el rechazo inmediato de la Casa Blanca, cosa que por cierto no ocurrió. El día anterior, el 10 de mayo, Loomer incluso compartió un meme advirtiendo que si no se renovaban las licencias, China incautaría por la fuerza los activos de Chevron el 27 de mayo. Una especie, por supuesto, que no hay manera de confirmar. Afirmó también que miles de trabajadores chinos ya se encontraban en Venezuela, tampoco hay evidencia de eso, y sugirió que esta situación podría resultar en una crisis de seguridad nacional para Estados Unidos, por supuesto, sin mostrar pruebas de tal afirmación. Este mismo argumento se repitió en un artículo de opinión que algunos piensan que no lo escribió Loomer, pero ella dice que sí, que publicó el 8 de mayo, donde argumenta que la salida de Chevron representa una amenaza para la independencia energética de Estados Unidos y una victoria estratégica para China. Es increíble la insistencia en esa narrativa, ignorando que las sanciones buscan precisamente limitar la financiación al régimen de Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad y de ser un narcoestado, una narcodictadura. Aunque se presenta como defensora del interés nacional estadounidense, los mensajes de Loomer han coincidido con los argumentos promovidos por portavoces del chavismo, lo cual ya presenta una situación de total sospecha. En un post, increíblemente, la activista de MAGA incluso le lavó la cara a Maduro, diciendo que, a pesar de sus defectos, Maduro tiene un profundo respeto por el presidente Trump. Sin embargo, el año pasado, la influencer Loomer escribió en un post que deseaba que las protestas de la oposición venezolana contra Maduro pudieran terminar ocupando el Palacio Presidencial para sacarlo del poder. Y luego escribió este mensaje que no tiene nada que ver con lo que está escribiendo ahora. Dijo: no voy a sentir lástima por Maduro si recibe el mismo tratamiento de Gaddafi. ¿Cuál fue ese tratamiento que recibió Gaddafi? Como se sabe, murió este líder libio, murió asesinado por milicianos de Libia, de 2 disparos a quemarropa en el estómago y en la sien. De hecho, un artículo publicado por el portal The Bulwark, un portal aquí en Estados Unidos, titulado ¿Está Loomer en venta?, sugirió que la influencer de MAGA podría haber estado recibiendo dinero de la industria petrolera por sus campañas a favor del chavismo. Loomer también fue criticada por publicar y opinar sobre el tema petrolero y Venezuela sin haber publicado ningún análisis previo, ningún artículo, siquiera un comentario que indicara que dominara el tema o que fuera un tema de su particular interés. Nunca antes había escrito sobre Venezuela y sobre petróleo. La publicación hizo una comparación de las palabras petróleo en inglés en su cuenta, en sus mensajes publicados el año pasado, y apenas lo mencionó 1 o 2 veces, entre otras, para referirse no al aceite, oil, en inglés, del petróleo, sino al aceite para niños. Y esto a propósito de un comentario por este caso famoso del rapero en Nueva York que está bajo juicio, que utilizaba este tipo de aceite en aparentemente sus actividades que están ahora bajo juicio.
Mientras tanto, la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro aún no han confirmado si renovarán la licencia general 41B que permite a Chevron operar en el país, en Venezuela. El gobierno de Trump, por su parte, ha endurecido su postura contra el régimen en los últimos meses, aplicando nuevas sanciones y aranceles, el del 25% de aranceles secundarios a los países que importen crudo venezolano y aprobando adicionalmente una misión de fuerzas especiales en la famosa Operación Guacamaya para rescatar a un grupo de rehenes de la oposición de las garras de la dictadura. Lo que por ahora nos dicen las fuentes de Washington es que a pesar de la avalancha de dinero desplegados por Chevron, a pesar de esta campaña brutal que están desarrollando, a pesar de los comentarios y los mensajes de esta influencer maga Laura Loomer, las licencias petroleras no van a ser reautorizadas. Esto es lo que dicen las fuentes. Vamos a esperar. En la Casa Blanca existe todavía el convencimiento de que no es posible darle a la dictadura una nueva máscara de oxígeno, exactamente lo que criticó el presidente Trump que había estado haciendo el anterior presidente Joe Biden con Maduro. No solo además, por el alto costo que significaría esto, reoxigenar, abrirle una línea financiera a Maduro, no solo el costo para los venezolanos, sino también por el costo político y además porque se trata de una medida que va en completa contraposición a las políticas globales de Trump, que en este momento está negociando a un nivel mucho más alto con Rusia, China e Irán, y por supuesto las preocupaciones sobre Venezuela no son lo que las personas como Laura Loomer intentan ponerlo como una amenaza a la seguridad energética de Estados Unidos. Sin embargo, hay que mantenerse en alerta máxima porque los capos de la dictadura se mueven como culebras para avanzar en sus objetivos nefastos. Pero sabemos que el tiempo corre en contra de la dictadura y hasta ahora la tendencia parece irreversible contra la tiranía de Nicolás Maduro. Hasta aquí mi comentario.